Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jacqueline Velasco. Quiero darles la bienvenida a la conferencia La importancia de un buen diagnóstico, dirigido a estudiantes, profesionales de psicología y público en general. Este cronograma de ponencias virtuales ha sido elaborado por la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Tendremos 45 minutos aproximadamente de conferencia y 20 minutos para las preguntas que ustedes tengan, que serán contestadas al finalizar la conferencia. Esta tarde nos acompaña la licenciada Karina Flores Zorrilla, quien es licenciada en Psicología por la URP. Tuvo un posgrado en Dirección y Excelencia Gerencial del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en Psicología Clínica y Educativa, por lo que desarrolla talleres para padres, evaluaciones psicopedagógicas, talleres de inclusión educativa con niños y adolescentes con discapacidad y está cursando una maestría virtual en la UTEL de México. Bienvenida, licenciada. Le doy el pase. Ahora sí me escuchan. Muchísimas gracias, Jacqueline, por el pase. Bienvenidos a todos a esta conferencia organizada por la Facultad de Psicología y gracias a la invitación que me han cursado para poder llevar a cabo esta conferencia. La conferencia se trata de la importancia de un buen diagnóstico psicológico. Y cómo así no arruinarle la vida a una persona con un mal diagnóstico. Soy la licenciada Karina Flores, como ya me habían presentado, soy psicóloga clínica y educativa egresada de esta casa de estudios. Y si desean saber algo más de mi perfil, podrían ingresar a mi página carinafloreseta.com y al blog carinafloresblog.com. Aquí podrán encontrar inclusive libros que ustedes podrían descargar sobre psicología. ¿Ok? Entonces, damos inicio a nuestra conferencia. ¿Qué son los diagnósticos médicos? ¿Alguno de ustedes me podría decir tal vez qué es un diagnóstico clínico, diferencial, etiológico, nosológico o todos los que vemos aquí? Yo creo que la mayoría tendremos tal vez algún concepto de alguno de ellos, pero en realidad no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tal como lo menciono aquí, todos son diagnósticos médicos, hechos por los médicos. La psiquiatría. ¿De qué se encarga la psiquiatría? La psiquiatría se encarga de diagnosticar y tratar enfermedades mentales. Pero ¿qué es lo esencial? Que el psiquiatra va a prescribir una medicación u otro tipo de intervención médica a fin de equilibrar la bioquímica del cerebro y reparar o compensar la fisiología que esté deteriorada. Básicamente, esa es la función del psiquiatra. La psicología. El psicólogo especializado en el área clínica, el objetivo que tiene es evaluar y tratar problemas de tipo psicológico. En todo caso, a diferencia de los médicos, nosotros como psicólogos tenemos que evaluar y tratar las enfermedades y desórdenes mentales abordados desde la rehabilitación psicológica, ¿ok? Entonces, ahora ya podríamos tener un poquito más claro qué es lo médico, lo psiquiátrico y lo psicológico, que es muy importante para poder diferenciar el trabajo que hoy en día se viene realizando y por qué cuando se me propuso dar esta conferencia, dije, es importante hacer énfasis en un adecuado diagnóstico psicológico. Terminemos de diferenciar esto. El psiquiatra, medicación, la psicología, específicamente va a ver el trabajo en la mente, las emociones y las conductas.
Así lo tenemos muchísimo más claro. Empiezo esta conferencia hablando de los casos reales que han llegado a mí y que a partir de esto me di cuenta que muchas veces los psicólogos hemos quedado rezagados en situación de un diagnóstico adecuado en el área psicológica o simplemente hemos dado demasiado espacio para que otros hagan el trabajo que nosotros debemos realizar en el área clínica o en el área educativa, que también es mi caso. Caso 1, diagnosticado por un médico pediatra. ¿Cuál era el caso? Era un niño de 3 años que ya venía con una mamá que lo llevaba periódicamente al pediatra para hacerle el seguimiento anual que se le hace a los niños, pero la mamá se daba cuenta que el niño no tenía un adecuado lenguaje, que cuando se le llamaba él no respondía, inclusive el médico pediatra pidió un descarte para ver si el niño era sordo o no, se llegó a la conclusión que no, el niño hacía muchos berrinches, corría de un lado a otro, nunca estaba quieto, le molestaban los ruidos fuertes. ¿Y cuál fue el diagnóstico del médico? A los 3 años de edad. Hiperactividad y, señora, su hijo está malcriado. Usted le tiene que aprender a poner límites, tiene que hacer que este niño responda, no le da la gana de responder cuando uno lo llama, ni siquiera para aducir que el niño tiene algún tipo de sordera. Simplemente, como corre de un lado a otro y nosotros queremos que el niño se vaya supuestamente encuadrando y que pueda empezar a los 4 años a hacer el nido con regularidad, le vamos a dar Ritalin. ¿Qué es el Ritalin? No sé si alguno de ustedes tiene noción de lo que es el Ritalin. Creo que no. Y creo que no pueden aperturar tampoco sus chats. Ok. El Ritalin es una medicación utilizada, sí, para la hiperactividad, pero ¿qué es lo que hace? Simplemente no hace que la hiperactividad baje, solo hace que el niño esté mucho más atontado, mucho más quieto, mucho más adormilado para poder realizar las actividades cotidianas que debería hacer. Cuando llega a mi consulta, el diagnóstico fue el TGD, lo que antes era llamado el trastorno generalizado del desarrollo, que se encontraba en el DSM-4 y ahora en el DSM-5 tan solo está como trastorno del espectro del autismo, ¿no? Ha habido un pequeño cambio ahí en el DSM-5 y tanto el Asperger, el trastorno, el TGD, han pasado y el autismo han pasado dentro de la categoría de trastorno del espectro del autismo. ¿El niño necesitaba medicación? No, no necesitaba ninguna medicación. Para esto se hizo un diagnóstico, se le tomó una evaluación adecuada. Uno puede tener ojo clínico. Yo he venido trabajando con niños dentro del espectro ya muchos años, entonces uno puede ir reconociendo ciertas características, pero igual tenemos que confirmar estas características haciendo una adecuada evaluación para llegar a un diagnóstico. Para esto, lo único que el niño necesitaba, aparte de la terapia conductual, lo que necesitaba era una terapia sensorial, que era lo más importante para que él pueda dejar de correr, dejar de hacer los berrinches, poder sentir las cosas de la manera un poco más adecuada, porque sus sensores corporales estaban pues como que bastante desequilibrados. Vemos el caso 2. Esto fue el diagnóstico por un psiquiatra. Este caso que tuve fue una mujer de 28 años. El diagnóstico del médico psiquiatra fue depresión. Para esto,
muchos sabemos que los psiquiatras tienen sesiones de 15 o 20 minutos. Más aún, si los psiquiatras están en postas o en centros médicos que son subvencionados por los municipios, básicamente por los municipios o por los gobiernos regionales. Entonces, después de que la persona dijera, el médico me ha dicho que tengo depresión por las cosas que le dije, pero se me hace raro porque yo estuve tan solo con él conversando y diciéndole lo que sentía alrededor de 10 o 15 minutos. ¿Cuál fue la medicación que le dio? Ansiolíticos y antidepresivos. Entre los ansiolíticos, el clonazepam y el escitalopram, que era lo que más utilizan algunos psiquiatras como antidepresivo. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cuál fue el diagnóstico real? La bipolaridad y el alcoholismo. ¿Qué era lo que pasaba con esta persona? Esta chica tenía cambios de humor muy marcados. Entonces, estaba en etapas en que podía sentirse bien y luego empezaba a llorar, no tenía ganas de hacer las cosas, estaba a punto de terminar la universidad, no podía salir de esto y entonces, ¿qué hacía? Recurría al alcohol y había tenido eventos en que ella había borrado cassette. Simplemente 2, 3 o 4 veces a la semana desaparecía de la casa y no regresaba. Y estamos hablando esto no de hace 3 o 4 años, estamos hablando que en tiempos de pandemia, ella desaparecía de la casa por varios días y simplemente no recordaba ni siquiera cómo había llegado o a la casa de la amiga o cómo había retornado a casa, no sabía qué carro había tomado y lo único que ella decía era, gracias a Dios no me pasó nada o al menos no recuerdo que me haya pasado absolutamente nada. ¿Qué fue lo que se tenía que trabajar con ella después de hacer una evaluación completa de personalidad, de rasgos, de carácter y también el descarte de la depresión? Se llegó a la conclusión de que primero tenía que pasar por una etapa de desintoxicación y se le dio la motrigina como estabilizador anímico, pero esto trabajado de la mano con un psiquiatra que tenemos en el equipo. ¿Cuál era el diagnóstico real? Bipolaridad y alcoholismo, nada más. El tratamiento era hacer terapia psicológica y terapia sobre todo sobre adicciones. Ya de la mano con el trabajo del psiquiatra, ella empezó a recibir una adecuada medicación. ¿Qué es lo que sucede inclusive cuando no se le da un buen diagnóstico? Y podemos nosotros, que es lo que debemos en muchas ocasiones, hacer la derivación al psiquiatra de ser necesario. Si es que no hay un buen diagnóstico, puede ser que en este caso, por ejemplo, el antidepresivo que fue recetado pues simplemente exacerbaba las conductas de bipolaridad que tenía esta persona. Entonces, hay que pensar en todo esto, no se trata tan solo de, bueno, voy a recibir a un paciente, voy a ver qué necesita, hay que ser muy acuciosos, hay que dedicarles tiempo para realmente poder hacer un diagnóstico que sea acertado y que pueda ayudar a esta persona. Tenemos el tercer caso, el diagnosticado por un psicólogo. El caso era de una niña de 7 años. El diagnóstico del psicólogo es falta de límites y malcriadez. Señora, su hijo no tiene límites, quiere hacer lo que le da la gana, no hace caso, grita, se escapa del salón cuando puede, no está quieto. ¿Cuál fue la medicación, entre comillas? Obviamente nosotros como psicólogos no podemos medicar. ¿Pero qué fue? Señora, su hijo necesita una buena chancla y un buen estate quieto. Con eso
se solucionaría y bueno, pues hacer terapia conductual para que el niño pueda reorganizarse y adecuar sus conductas a los espacios donde él se mueva. ¿Cuál fue el diagnóstico real? El niño estaba dentro del espectro autista. Cuando los psicólogos no manejamos, y ahora ha aparecido el tema del autismo, está mucho más visible, y si nosotros no por lo menos leemos de acuerdo a las edades con las que trabajamos, debemos estar informándonos constantemente de cuáles son las características que podrían aparecer. Todas las personas son diferentes. Ninguna tiene características completamente similares. Entonces, hay que darnos cuenta la importancia, también como profesionales, de estar al tanto de estas situaciones y de las características que presenta cada diagnóstico, que podría presentar cada diagnóstico. El caso 4, diagnosticado por un psicólogo. Caso, mujer de 22 años. Ese caso que me ha llegado, que es bastante reciente, no debe tener más de 3 o 4 meses. El diagnóstico del psicólogo, esta es una persona de provincia. Yo ya hace bastante tiempo trabajo de manera virtual porque soy de provincia y una forma de poder ayudar a las personas de provincia, porque sé, por ejemplo, yo soy ayacuchana, sé que en Huamanga o en Ayacucho, en todo el departamento, pues hay escasez de psicólogos. Hay muy pocos psicólogos. Entonces, esta persona fue a una posta y el psicólogo le dijo, mira, probablemente tú tengas depresión. La chica me dice, en realidad ella solo me habló entre 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos como máximo, porque la que hablé más fui yo. Y lo peor es que me dijo que este caso tenía que verlo, o sea, el psiquiatra, que ella no me podía ver, que todas las conductas que yo tenía, pues las tenía que ver el psiquiatra, que ella no podía tratarme. Y me hizo la derivación al psiquiatra, pero en realidad ni siquiera sé a qué psiquiatra ir, porque en la posta no hay un psiquiatra. Entonces, el diagnóstico real de esta persona fue borderline y conductas psicopáticas. Después de haber hecho la evaluación, que la evaluación no nos toma hacerlo en 20, 40 minutos, este tipo de evaluaciones nos va a tomar entre 2 a 3 sesiones, porque de eso se trata, de hacer una buena evaluación. Se hizo la derivación a psiquiatría. También se sigue trabajando de la mano con el psiquiatra la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que estar al tanto de cómo le está yendo con la medicación que el psiquiatra le ha brindado. El último caso es bastante similar, es una mujer de 25 años. El diagnóstico psicológico fue literal, no te puedo atender, porque lo tuyo lo tiene que atender un psiquiatra. Lo mismo, debe ser depresión. En este caso, no necesitaba ni siquiera esta persona una derivación a psiquiatría, porque cuando se le hizo la evaluación, estamos atravesando por un tiempo de pandemia, la ansiedad se ha exacerbado en muchas personas y el diagnóstico real fue ansiedad y comportamiento autoderrotista. El tratamiento, al ser una ansiedad en inicios, simplemente se dio terapia psicológica. Entonces, muchos de nuestros colegas a veces se ponen zancadillas ellos mismos y no se permiten dar la oportunidad de poder ayudar a las personas. Se supone que nuestro trabajo como psicólogos es un trabajo donde lo principal en nuestra tarea
es ayudar a las personas a que se entiendan, a que se comprendan, a que si es que tienen algo que ellos no pueden comprender, nosotros podamos ayudarlos a hacer un adecuado diagnóstico si es que está dentro del área psicológica y si es que necesita ayuda de un psiquiatra, aprender a trabajar interdisciplinariamente, de la misma manera que se trabaja también con los neurólogos o con los neuropediatras. Pero para llegar a este punto, primero nosotros tenemos que hacer un adecuado diagnóstico para poder ayudar a estas personas. Como conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar un buen diagnóstico es esencial. Es la única forma en que vamos a saber con claridad qué es lo que está padeciendo la persona y cómo se manifiestan esta enfermedad psicológica, cómo se manifiesta en sus actitudes, en sus comportamientos. Las personas simplemente llegan y dicen, no sé qué tengo, pero de un momento a otro me pongo triste. O no sé qué me pasa, pero de un momento a otro nada me interesa, no tengo ganas de comer, no quiero levantarme, ni siquiera siento que disfrute con el trabajo que estoy haciendo en este momento. Y antes sí lo hacía. Nosotros tenemos que darle ese porqué a las conductas que ellos tienen. El diagnóstico no es para la persona, ni la persona es el diagnóstico. Esto es algo que sí quiero que nos quede bien metidito en la cabeza. Nosotros no podemos decir el autista, no podemos decir el que tiene síndrome de Down, porque se supone que el diagnóstico o el trastorno no es específicamente una etiqueta, ni tampoco es el nombre de la persona, simplemente es una característica que puede tener la persona en estas situaciones. Entonces, tenemos que decir la persona con autismo, la persona con síndrome de Down, la persona con estrés. No es la persona estresada, no es la depresiva, no es el autista. Entonces, el diagnóstico no es ni la persona es el diagnóstico. El diagnóstico tan solo hace mención a la agrupación de síntomas. ¿Ok? Hay muchos psicólogos que inclusive evitan poner etiquetas o ponerle nombre a lo que tiene la persona, justamente porque se ha llegado a esto, ¿no? De sentir que porque tiene tal cosa o porque tiene tal conducta o ha desarrollado tal conducta por uno de los trastornos que pudiera existir, simplemente a la persona se le empieza a decir, tú no puedes hacer tal cosa, tú no puedes ir a tal sitio. Es ahí donde entró todo el tema de la inclusión, que hasta el día de hoy obviamente no hemos llegado a cerrar ese tema de la inclusión en ninguno de los ámbitos que supuestamente se está trabajando. Otra conclusión que quiero que nos quede. Para poder abordar correctamente una patología, lo primero que tenemos que hacer es lograr un correcto diagnóstico. ¿Y cómo logramos un correcto diagnóstico? Trabajando las diferentes pruebas, test que tengamos para lograr hacer un diagnóstico adecuado. No solo se trata de saber qué es lo que le sucede al paciente, sino también qué es lo que no le sucede. Porque si nosotros sabemos diferenciar, esto es lo que pasa con él, pero esto no cuadra dentro del trastorno o del déficit que pueda
tener, ok, entonces estamos hablando de otra cosa. Tenemos que saber qué es lo que pasa. Y recuerden, el paciente viene con todas las ideas así revueltas, tal cual aparece en la imagen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ayudar a entender por qué se están dando estas situaciones, por qué esta persona está sintiendo lo que siente. Tener un lenguaje sencillo. En algunas oportunidades, algunas personas me decían, cuando expliques o cuando, claro, cuando expliques un tema, una conferencia, utiliza términos técnicos. Le digo, pero ¿para qué yo necesito emplear términos técnicos? O cuando hacemos nuestros reportes o nuestros informes, utilizar términos técnicos y si es que necesitamos ponerlos, porque obviamente ese reporte podría pasar también a ser utilizado por un neurólogo o un psiquiatra para saber cómo se hizo o qué es lo que salió en la evaluación, tenemos también que explicar qué es lo que significa eso, esa palabra que pusimos. Por ejemplo, yo mencioné por ahí el autoderrotismo. ¿Qué es el autoderrotismo? Cuando le das el informe a tu cliente o a tu paciente, le tienes que explicar y explicarle con ejemplos. ¿Recuerdas que tú me comentaste que te pasaba esto? Esto va de la mano con este rasgo autoderrotista o con este rasgo de histrionismo o con este rasgo de agresividad o de dependencia. Entonces, ahora vas entendiendo por qué eres dependiente y qué es lo que tienes que cambiar a raíz de esto. Entonces, tengamos un lenguaje sencillo. Si no, toda la información que nosotros podamos haber sacado simplemente cae en saco roto. El diagnóstico debe ayudar al paciente a comprender qué es lo que está sucediendo con él. Y de esa manera empezar a normalizar la situación. Ahora, ¿para qué nos sirve un diagnóstico? La única forma en que nosotros podamos saber qué es lo que vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar con la persona que llega es haciendo un buen diagnóstico, es sabiendo. A ver, cuando hablo con mis clientes, cuando ellos llegan a la primera sesión, por lo general les suelo decir, de acuerdo a la temática por la cual ellos vienen, bueno, de acuerdo a todo lo que tú me has contado, yo necesito hacer una evaluación para saber realmente por qué se están dando estos comportamientos que tú me dices que están sucediendo. Y para ver, algunos dicen, no, yo estoy muy ansiosa, siento que estoy deprimida, ok, vamos a hacer una evaluación para realmente saber en qué nivel está la depresión o cuán ansioso también estás o ansiosa. Entonces, esta evaluación se hace justamente para poder saber hacia dónde vamos a orientar nuestro trabajo psicológico o nuestra terapia. ¿Ok? El diagnóstico debe ayudar al paciente, como les digo, a comprender. La evaluación psicológica es clave para el éxito del proceso, ya que de la propia evaluación va a depender el tratamiento o la intervención que vamos a aplicar. Uno de los ejemplos que siempre les digo a las personas con las que trabajo es, cuando yo voy donde el gastroenterólogo porque siento que me duele el estómago, le digo, doctor, ¿sabe qué? Me está doliendo el estómago, tengo un poco de ardor, cuando como tal cosa siento que me molesta más. El gastroenterólogo no te mira por unos 10, 15 minutos, te escucha y te dice, ¿sabe qué, señora? Usted tiene cáncer. No, no te lo va a decir porque va a pedir primero
que te hagas unas pruebas para ver qué es lo que realmente tienes. El trabajo que hacemos los psicólogos también lo deberíamos realizar de esta manera en el área clínica. Tenemos que darnos cuenta que durante nuestra formación nos han enseñado diferentes herramientas. Tenemos test, tenemos pruebas para poder hacer una buena intervención. Pues pongámoslo en práctica. Tenemos un área de pruebas donde podemos acudir y pedir. Tenemos, inclusive en el Internet, tenemos mucha información para saber para qué sirve cada prueba. También sabemos que tenemos que comprar las pruebas para poder tenerlas, pero mientras ustedes estén en la universidad, tienen un espacio donde pueden sacar información de esas pruebas. Pídanle a los profesores, de ser necesario, que se las enseñen. ¿Cómo las aplicamos? Todos los profesores, el tiempo que yo estudié en la universidad, todos nos enseñaron a aplicar diferentes pruebas en las diferentes áreas. Así es que hagamos valer realmente nuestra profesión. Que no se ponga de lado el hecho de que los psicólogos simplemente como muchos tienen este concepto, los psicólogos lo único que hacen es escucharte y darte consejos. Los psicólogos sí hacemos consejería, pero también hacemos un trabajo terapéutico. Y en el área clínica y en el área educativa tenemos muchas evaluaciones que podemos aplicar, inclusive en el área social y en el área laboral. Hay diferentes pruebas para diagnosticar en estas diferentes áreas y qué podemos mejorar a partir de los resultados. El diagnóstico es importante. No dejemos que los médicos puedan hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es interdisciplinario, sí, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar y hacer un diagnóstico para hacer la derivación de acuerdo a lo que salga en esta evaluación. ¿Ok? Básicamente de eso se trata. Muchísimas gracias. Ahí tienen mi WhatsApp y nuevamente les pongo mi página del blog, carinafloresblog.com. Aquí viene la etapa de preguntas. Muchas gracias, licenciada Karina Flores, por su ponencia. Invitamos a los participantes a realizar las preguntas pertinentes que tengan. Mientras lo van haciendo por interno, me preguntan, en base a su experiencia, licenciada, ¿qué tipo de terapia es más recomendable para abordar las psicopatologías? Ahora sí, ¿cuál es la terapia para abordar las psicopatologías? La adecuada. Hay varias terapias, pero yo creo, dentro de mi experiencia, que una de las más adecuadas es la cognitivo-conductual, porque aquí hablamos de cambios de conducta, de poder trabajar y encuadrar las conductas inadecuadas cuando hay ciertos pensamientos o conductas psicopatológicas. Entonces, me inclino más por el cognitivo conductual. Ahora, yo soy de las que está a favor de coger lo mejor de cada corriente para poder trabajar de acuerdo a los casos. O sea, no puedo decir todo es bueno trabajarlo con lo cognitivo conductual o todo trabajamos desde otra óptica. Por ejemplo, trabajar desde el área biocognitivo-conductual, viendo la parte biológica, la parte de herencia genética, y a partir de eso también poder trabajar ayuda mucho, pero va a depender mucho de qué es lo que solamos trabajar. Ahora, recordemos que por más de que seamos personas que trabajan en el área clínica,
nos especializamos los psicólogos, ¿ok? Por ejemplo, yo trabajo con niños en todo lo que son temas de aprendizaje, temas de autismo, todo lo que esté dentro del espectro autista. Trabajo con adolescentes y trabajo con padres, pero por ejemplo yo solo trabajo con personas hasta los 45 años. De ahí para adelante, no trabajo. Ya se lo dejo a otros especialistas. Tampoco trabajo el tema de drogas. De acuerdo, licenciada, muchas gracias por la respuesta. Velázquez pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando en el caso sea un psicoanalista te compara con otros viéndote a ti mismo como que una persona, como que es una persona débil y las demás cuando compara que son unas personas que son más fuertes? Y al paciente le genera dudas en su actuar, dándole más dudas acerca de quién es en verdad. ¿Un psicoanalista puede dar una conclusión tipo psicólogo cuando tienes algún problema de ansiedad o depresión sin ningún test de estos y solamente derivarte por lo que el paciente le dice? Ah, yo creo que no. Está dentro de nuestro trabajo como psicólogo. El psicólogo es un psicoanalista. Inclusive el psicólogo que está dentro de la corriente del psicoanálisis también trabaja con pruebas proyectivas, por ejemplo. Yo suelo trabajar con pruebas proyectivas, que es parte de un análisis. Pero si de pronto te dicen, no, yo creo que tú necesitas ir al psiquiatra y después de una sesión o dos sesiones te deriva a psiquiatría, ni siquiera sabes realmente qué es lo que tienes. Entonces, yo siento que muchos dicen, aquí me lavo las manos porque no sé cómo trabajar. Entonces, como bien dice el alumno, pues termina de confundirlo uno más, ¿no? Entonces, hay que, en las primeras sesiones, cuando uno va a un psicólogo, lo primero que tiene que decirle, ¿y cómo es que va a empezar mi evaluación o cómo va a saber usted qué es lo que tengo? Hay muchas personas que a pesar de que han hecho esta clase de preguntas, pues el psicólogo le dijo, bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando y de ahí irán saliendo ciertas conductas que podríamos identificar. Pero es como que, pues, yo siento, si es que va una persona al psiquiatra y pregunta, estas son las cosas que yo siento. Me imagino que debo tener algo. Si nosotros no aplicamos, porque tenemos una batería increíble de pruebas, de test, y si nosotros no lo usamos, es simplemente o porque no sabemos hacerlo o porque tal vez nos equivocamos de profesión. Claro, muchas gracias, licenciada. Otra pregunta por interno, me dicen, ¿cuánto tiempo debería durar un protocolo de evaluación como mínimo y máximo dependiendo el caso? A ver, eh, va a depender mucho del paciente en este caso, o del cliente. Porque, digamos, ¿qué es lo que yo hago cuando alguien viene a mi consulta? Hago una prueba de personalidad, una prueba de inteligencia emocional, vemos también el carácter y también saco pruebas de estos dibujos que son las pruebas proyectivas. Esto me va a tomar entre 3 a 4 sesiones, porque para empezar, he tenido, por ejemplo, personas que cuando empezaban las pruebas proyectivas, aplicaba el HTP y el HTP yo lo suelo aplicar en colores y a lápiz, cromático y acromático. Entonces, la persona empezaba dibujando la casa, el árbol, y en la persona se tomaba un tiempo increíble. Y se supone que las sesiones son de 45 minutos. Si tú te excedes
en este tiempo, no te puedes exceder 5 o 10 minutos, pero si es que te quedas trabajando con la persona 1 hora y 15, 1 hora y media, cansaste a la persona y sabes que esos resultados no van a ser tan fidedignos, porque la persona ya está agotada. Entonces, tenemos que ver que entre 3 y 4 sesiones se debería hacer una evaluación. Lo mismo va a pasar con las evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones psicopedagógicas para los niños y las evaluaciones, ay, se me fue el nombre, de orientación vocacional, ¿no? Porque en las evaluaciones de orientación vocacional, desde mi punto de vista, no aplicamos un solo test, porque en uno me puede salir que me gustan las letras. Hago el otro y me sale que me gusta, no sé, el arte. Y en el tercer test me va a reconfirmar de alguna manera hacia dónde va orientado realmente mis gustos. Si voy por el arte o voy por las letras. Ya ello, yo siempre he trabajado con una evaluación de personalidad, porque a pesar de que nosotros querramos, y esto lo vi cuando trabajé en la universidad, cuando estuve en el CEPSI, hubo un caso de una chica que era muy aplicada, pero que iba ya 10 años en la universidad. Ella estaba estudiando la carrera de arquitectura. ¿Qué era lo que había sucedido? Ella tenía todas las habilidades para estudiar arquitectura, pero si le hubieran hecho un test de personalidad antes o de la mano con la evaluación vocacional, se hubieran dado cuenta que esta chica era obsesivo-compulsiva y que se le iba a complicar demasiado terminar la carrera de arquitectura, porque ella empezaba a hacer las maquetas y si encontraba un error, no retornaba al error, deshacía toda la maqueta. Y eso era lo que no le permitía terminar la carrera y ya tenía 10 años, ya la habían sancionado en 2 ocasiones y estaba en la última oportunidad de poder terminar la carrera. 10 años por no haber hecho una evaluación de orientación vocacional de la mano con tus características de personalidad. Wow, el caso que nos cuenta sí realmente es complicado, no es dando la importancia de que realmente se debe hacer un buen diagnóstico. Al parecer no hay ninguna pregunta más. Con esto estaríamos cerrando. Muchas gracias, licenciada Karina Flores, nuevamente, y a los participantes por asistir. Y ya dando por concluida esta ponencia, los invitamos a estar atentos a la página de Facebook de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma y Federación de Estudiantes de Psicología FEPSI. Sin más preámbulo, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias.